Vamos a analizar la lección número 11, la cual lleva por título La mujer en la viudez. Dice el objetivo dice comprender la etapa de la viudez como un momento desafiante, pero también como una oportunidad para fortalecer la relación con Dios, encontrando consuelo, propósito y una nueva manera de vivir y acompañar a otros. Por medio de este objetivo, nos damos cuenta que esta situación de vida pasa pues en todos los ámbitos, ¿no? Tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Sin lugar a dudas, son situaciones de vida que muchas veces no esperamos, no estamos preparados y llega repentinamente. Dentro de la misma escritura podemos analizar diferentes viudas que están plasmadas y a través de ellas, y primeramente en la lectura, quiénes son estas dos viudas que aparecen, pues nos vamos a ir tomando en cuenta las cosas que podemos considerar como menciona aquí, ¿no? Como una oportunidad para fortalecer la relación con Dios, aunque sea un momento desafiante. ¿Cómo podemos encontrar el consuelo? Además, también el propósito y esa manera de servir a aquellos que estén padeciendo de esta manera. Bien, pues vamos primeramente, antes de entrar a la lectura, eh, voy a estar pasando una presentación. Aquí en esta presentación yo le puse una triada favorecida por las leyes de nuestro Dios. Una triada es un conjunto de tres elementos, tres organismos, en las cuales pues tienen algunas características similares. ¿Por qué digo que es una triada favorecida por las leyes de nuestro Dios? Porque en las leyes de nuestro Dios está estipulado, tanto en Éxodo capítulo 22, en Deuteronomio 10, Deuteronomio 24, podemos ver en los Salmos otra referencia, pero estos son los tres segmentos que están favorecidos por las leyes de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento pudiesen quedar ellos desamparados y a la deriva por el ser humano, pero no por nuestro Dios. Una de este segmento, de esta triada, que se menciona en la ley de nuestro Dios, están los extranjeros. Esta ley promueve el apoyo al peregrino que tuviera la necesidad de lo básico en el transitar de su viaje. Los huérfanos, se le recuerda al pueblo tener siempre presente las necesidades de las personas más vulnerables y también las viudas. Se le indica al pueblo favorecer esta situación de vida en aquellas mujeres que quedaron desprotegidas. Y la ley de nuestro Dios es una ley perfecta y claramente nos va marcando qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo con estos tres segmentos. Y hoy nos vamos a enfocar en las viudas, en la mujer, en la viudez, pero dentro de la ley de nuestro Dios, dentro de la ley de nuestro Dios, una viuda no tiene que quedar desprotegida, sino que hay diferentes formas cómo se le ayudaban a las viudas, hay diferentes maneras como movidas o movidos por el amor, el pueblo tiene que apoyar. Bueno, ahora sí, vamos a ir a nuestra lectura que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1. Esa es una de las historias muy hermosas que se plasman dentro de las escrituras con un vínculo que trasciende, porque por lo regular siempre favorecemos a nuestros allegados, a los que pertenecen a nosotros, pero aquí nos damos cuenta que en cuanto termina el matrimonio de Ruth con un hijo de Noemí, pues absolutamente ya no había nada que los pudiera unir, pero aquí vemos que había un amor muy grande entre estas dos mujeres. Voy resumiendo la lectura. eh, Conocemos esta parte y quise poner algunos aspectos aquí muy sobresalientes en la lectura. Primeramente, nosotros sabemos lo que aconteció en aquellos tiempos que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra.
lo primero que hace pues Elimelech, juntamente con su mujer y sus dos hijos, se van a los campos de Moab a sentar ahí en busca de oportunidades, en busca de poder subsistir ante esta hambruna que vino en aquellos tiempos. Y dice que cuando llegan allá en aquel lugar, dice el versículo 3, dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de la una Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Durante 10 años nosotros nos podemos dar cuenta que ellos tuvieron lo necesario. Noemí estuvo protegida por sus hijos, por sus nueras, pero al paso de los años las cosas cambiaron. Lo primero que pongo aquí en la presentación, lo primero que pongo en la presentación acerca de esta lectura, ¿qué podemos aprender? Bueno, aprendemos que la vida cambia en un momento sin previo aviso. Las dificultades pueden llegar en momentos sin un previo aviso. Tanto lo primero, y aquí también es parte de un replanteamiento de vida, porque desde el momento que nosotros estamos viendo esta historia, nos vamos dando cuenta cómo la vida del ser humano es estarnos replanteando ante las necesidades que se van presentando en nuestro entorno. Le puse así, la vida cambia en un momento sin previo aviso, a Noemí le cambia la vida. Primeramente dice que muere su esposo, durante 10 años todas las cosas transcurrían de una manera, podemos decirlo así, normal, porque estaba al resguardo de sus hijos, en una tierra extraña, pero estaba bajo el resguardo de sus hijos y de sus nueras. El reto de Noemí, replantear su vida, porque sigue diciendo el versículo 5, dice, y murieron también los dos, Maalón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Aquí la misma escritura nos está mencionando, bueno, ella se le complicó la vida, le cambió totalmente la vida. Primero al envidiar, pero dentro de la misma escritura, cuando había hijos, pues como que hay una posibilidad de que aquellas mujeres que son viudas, pues no queden en el desamparo. Pero aquí sí fue totalmente que esta Noemí quedó en un desamparo. Dice el versículo 6, dice, entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí entonces vemos cómo se replantea la vida. La vida es de replantearnos, todos hemos tenido momentos de dificultad, hay momentos de dificultades que a veces pensamos que no los vamos a superar, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios y replanteamos nuestra vida desde el momento que salen de Israel y se van a Moab, vemos que Noemí se pone en las manos de nuestro Dios. Cuando vienen estas situaciones, pongo en la segunda parte, el sufrimiento es parte de la vida. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta que Noemí era una mujer temerosa de Dios. Ahorita vamos a seguir contemplando cómo Noemí era una mujer temerosa de Dios. Dice el versículo 6 que ella escuchó en los campos de Moab, en aquel lugar, dice que Jehová había nuevamente visitado a su pueblo para darles pan. Dice el 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y dice que comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de mi madre. Vean cómo en todo momento Noemí tenía a nuestro Dios presente. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Vemos, con estos versículos podemos comprobar que eh, estas mujeres también fueron buenas con Noemí, lo está mencionando ella, cuando dice, ustedes han hecho misericordia, no nada más conmigo, sino también con aquellos que murieron. Sigue diciendo el 9, y esto es lo importante, vean cómo no se va perdiendo la dirección, que ella va confiando en Dios, que Jehová les dé que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Besólas luego y ellas lloraron en voz en grito. Y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, dice el 11, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Volveos, hijas mías, e idos, que ya soy vieja para ser para varón, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche fuese con varón y aún pariese hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Me detengo aquí. Estoy poniendo aquí que el sufrimiento es parte de la vida. Noemí está entendiendo que hay situaciones que no están a nuestro control, que hay situaciones que nosotros no podemos en ningún momento decidir. Estas situaciones ya le corresponden a nuestro Dios. Y claramente que Noemí, pero vean cómo ella no pierde en ningún momento ella pierde que todo lo recibimos de nuestro Dios. Claro, que dentro de que el sufrimiento es parte de la vida, ¿cómo canalizamos el sufrimiento? ¿Cómo canalizamos las dificultades de la vida? ¿Me derrumbo? ¿Me levanto? ¿O continúo con la ayuda de Dios? Aún a pesar de cómo nos sientamos. Algo que también siempre tenemos que recordar, Dios siempre nos va a dar motivos para poder vivir. En su momento, cuando hemos perdido a un familiar muy cercano, a un amigo muy cercano, nosotros pudiéramos percibir que la vida ya no tiene sentido. Pero cuando nos ponemos de la mano de Dios, ¿cómo canalizamos el sufrimiento al ser parte de la vida? ¿Cómo los canalizamos? Noemí está diciendo, sí, yo tengo una amargura muy grande. Dice, pues la mano de Dios ha sido contra mí, dice el 14. Mas ellas alzando otra vez su voz lloraron y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Y aquí viene una de las palabras muy hermosas que hasta el día de hoy las seguimos utilizando en las bodas, porque son palabras de un amor puro, de un amor que trasciende, en este caso, nacionalidad. En este caso, yo estoy plenamente convencido que en esos 10 años que dice que después de que murió su marido, que sus hijos hicieron su vida, yo estoy plenamente convencido que ella dirigió a sus hijos y por ende también a sus nueras. Dice el versículo 16, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ella claramente está adoptando esa fe y esa convicción en nuestro Dios. Dice el 17, donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y entre ti. Por último, puse, Dios irá con nosotros. Esto es lo importante. La lección habla de comprender la etapa de la viudez como un momento desafiante, pero también como una oportunidad para fortalecer la relación con Dios. ¿Qué hizo esta Noemí? Ella a lo mejor pudiera haberse quedado ahí en Moab y poderse haberse quedado, porque no nada más iba a ser la situación de llegar a su antiguo lugar donde residió por mucho tiempo, que fue Israel, sino imagínense todavía llegar y dar a lo mejor explicaciones a sus cercanos, al pueblo. Y muchas veces también son cosas que nos afectan, el que en los momentos de dificultad pensamos, bueno, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Por qué a mí? Si es un castigo de Dios o qué está aconteciendo. Pero más sin en cambio, Dios irá con nosotros. Y Noemí lo entiende. Y ella entendió que primero la vida cambia en un momento sin previo aviso. Después que el sufrimiento es parte de la vida, pero como al principio, como al final, ella comprendió que Dios irá con nosotros. No separarnos de la mano de Dios como Noemí no lo hizo, aunque la vida en esos momentos se vuelva insípida. Claramente lo decía Noemí, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura. A través de la lección vamos a seguir mirando cómo fue el replanteamiento de esta Noemí, cómo fue su acercamiento a Dios, pero aquí claramente yo puedo ver, mis hermanas, yo puedo ver que Noemí nunca se soltó de la mano de Dios, aunque ella en algún momento se sintió que la mano de Dios había salido a pues a causar estas situaciones en su vida, porque ella claramente dice, la mano de Jehová ha salido contra mí, pero ella al final dice, pero yo no me voy a soltar de él, yo voy a regresar porque allá están mis raíces, allá está el lugar de adoración
y ella se encamina hacia nuevamente el pueblo que la vio nacer. Así es de que en esa historia podemos ver todas estas partes, ¿no? El desafío, la oportunidad de acercarnos nuevamente a Dios o acercarnos más a Dios, cómo encontrar el consuelo, cómo encontrar el propósito y cómo encontrar una nueva manera de servir para ayudarles a otros. Bien, mis hermanas, no sé si quisieran hacer algún comentario de la lectura o alguna pregunta, con toda confianza. Todo bien, hermano, no sé. Si alguien de mis hermanas desea hacer una pregunta, hermana, con mucho gusto, levante la manita o puede encender su micrófono. Creo que todo está entendido, Muy hermano. bien, muy Adelante. bien. Seguimos adelante. Bueno, pasamos a nuestro versículo de memoria, el cual se encuentra en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3 versículo 17. Este versículo pues nos da esperanza, porque claramente dice, mira, Jehová está en medio de ti. Jehová está con nosotros cuando nosotros le servimos, le buscamos. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de platicar con las personas que no conocen de Dios, porque a veces cuestionan, bueno, ¿cómo es posible que si ustedes sirven a Dios, a veces les vienen situaciones, complicaciones, que Dios no está con ustedes, que Dios no va delante de ustedes? Y yo les digo, sí, efectivamente. Y todo esto es parte de la vida. Y la misma escritura nos lo enseña, que el que nosotros estemos cerca de Dios no es porque Dios no tenga el poder, sino que es un proceso de nosotros. No va a impedir que tengamos dificultades, pero lo que Dios va a hacer en nosotros, lo que dice el texto, Jehová va a estar en medio de nosotros, nos va a hacer tener otra perspectiva, nos va a hacer entender que su voluntad se hace en el cielo y en la tierra. Dice, Él te va a salvar, Él se va a gozar sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Aunque en algún momento pensemos que si Dios nos habrá abandonado, porque parecieran periodos cuando los atravesamos de diferentes índoles, pareciera como que no escuchamos la voz de Dios o no sentimos su presencia. Pero de verdad, en los momentos más difíciles, ahí es cuando está Dios con nosotros. Tan es así que aún en lo más difícil que pudiéramos nosotros atravesar, Dios nos da fuerzas para salir adelante. Este texto nos da muchísima esperanza y así como otros textos más. Pero en particular, este nos lo ponen hoy para decir, a pesar de las dificultades, y si hoy de entre mis hermanas, que a lo mejor no tengo el gusto personal de conocerlas o de saber un poco de sus vidas, pero si hoy en medio ustedes, hermanas, estuvieran pasando en una dificultad, o hubiera alguna hermana viuda entre las que hoy están escuchando la lección, no olviden esto, Jehová está en medio, está en medio de nosotros. Bien, voy a pasar al tema bíblico y bueno, yo les mencionaba en una de las diapositivas que nuestro Dios siempre se ha preocupado por este segmento, extranjeros, huérfanos y viudos, porque quedan vulnerables, vulnerables a tantas situaciones. Y esta lectura es muy hermosa la que tuvimos, pero también quiero ilustrar los diferentes párrafos con algunas otras viudas que están dentro de la iglesia, porque este segmento de la viudez está plasmado en las escrituras y a través tanto de ya lo que vimos en nuestra lectura y ahorita también otros ejemplos que voy a poner en el tema bíblico de otras viudas, vamos a analizar cómo podemos lograr que el objetivo se logre en alguna de nuestras hermanas o si conocemos a alguien, sea de la iglesia, sea alguna familiar, sea alguna compañera de trabajo o de cualquier situación que nosotros conozcamos, tenemos las herramientas para poder compartir y poder hacerles llevar la vida más ligera. Esto a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer primeramente este primer párrafo y ahorita voy a pedir el apoyo a algunas de mis hermanas. Dice así, la etapa de la viudez trae consigo un desafío profundo y una sensación de vacío, un tiempo en la que se necesita el consuelo,
y la fortaleza que solo Dios puede ofrecer. Al igual que Noemí, quien perdió a su esposo e hijos, una mujer viuda puede sentirse desolada, enfrentando un camino que parece estar marcado por la soledad y el duelo. Sin embargo, esta etapa también abre la posibilidad de una relación más íntima y profunda con Dios a través de los tiempos. Él ha prometido ser un refugio seguro, especialmente en momentos de pérdida, y dice que el Señor es cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Eso lo dice en Salmo 34:18. Este proceso de duelo es único para cada persona y Dios invita a atravesarlo con paciencia y confianza, sanando paso a paso. Aquí nos da las pautas cómo tenemos que hacerlo. Y bien, yo en este primer párrafo les digo, aquí ya vimos la resiliencia de Noemí. Aquí ya vimos Noemí cómo no se soltó de la mano. Traté de enfatizar los versículos donde claramente ella menciona y pone siempre a Dios. Pero les digo, dentro de la escritura podemos ver muchas viudas y sus diferentes dificultades. Una de las cosas que viene aquí en el párrafo, ¿cómo se siente una viuda? Pues se siente desprotegida. Recordemos que en aquellos tiempos, pues estaba muy marcado que la mujer estaba dedicada 100% al hogar, a la crianza de los hijos. Imagínense perder, perder ese sostén. Pues una mujer o nuestros hijos cuando son pequeños, pues se sienten seguros al tener la figura de un padre protector. Pero en esos momentos de la viudez queda ese sosiego, esa soledad, ese duelo. Bueno, quiero también mencionar en este párrafo, ya que está hablando de un desafío profundo. Eso es lo importante. En los tiempos de Eliseo también hubo una mujer, lo relata en Segundo de Reyes, no lo vamos a ver, se las voy a resumir. Esta parte lo relata Segundo Libro de Reyes, capítulo 4 del 1 al 7, dice que murió su esposo. Y algo muy especial que quiero remarcar, dice que esta mujer, su esposo, servía a Dios en su vida. Muere su esposo y les deja una deuda muy grande. Al igual que Noemí, esta viuda tenía la opción de derrumbarse. La opción, a lo mejor, lo voy a decir de esta manera, dejarse morir y decir, bueno, es que ya no puedo continuar. Pero Dios había puesto a su cargo a sus hijos. ¿Qué es lo que hace esta viuda? Nuevamente lo mismo que hace Noemí. Vean cómo la escritura marca la misma dirección. Esta viuda hace lo mismo que Noemí. No se suelta de la mano de Dios cuando se siente desamparada, porque el acreedor iba a venir a llevarse a sus hijos para llevárselos como esclavos. Ella va inmediatamente y acude a Eliseo. Eliseo, ¿quién era? Pues era ese intermediario en ese momento, era el profeta que nuestro Dios había puesto en Israel para dirigir a su pueblo. Ella, a pesar de tener un gran vacío, tuvo que seguir adelante, acomodando con la ayuda de Dios las situaciones que vinieron a complicarse al morir su esposo. ¿Qué le dice el profeta? Mira, tienes que seguir adelante. ¿Qué tienes en casa? Bueno, solamente tengo este recipiente con aceite. Ah, bueno, pide los recipientes que puedas a tus vecinas y llénalo uno a uno, hasta que el aceite cesó porque ya no hubo más recipientes. Después encontró la respuesta de nuestro Dios porque va a ver Eliseo, dice, ya hice lo que tú me dijiste, dice, ah, bueno, ahora vende todo lo que Dios te ha bendecido, págale al acreedor y lo demás, pues tenlo para que te puedas ir sosteniendo. Aquí nosotros nos damos cuenta que a pesar de todas las situaciones, vean cómo la viudez, la viudez es muy parecida, pues en todas aquellas que lo padecen. Noemí, de igual manera, sentía ese desasosiego, pero como dice aquí, un desafío profundo conlleva el tomar también decisiones profundas. Lo primero es que tenemos que hacer, no soltarnos de la mano de nuestro Dios y recordar que siempre que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y que Él rescata, Él salva el espíritu de el abatido. Lo primero también, así como trae un gran desafío, ¿qué tenemos que invitar a nuestras hermanas que estén pasando por esta situación? Atravesarlo con paciencia, con confianza y la sanación pues irá llegando poco a poco. A veces cuesta muchísimo trabajo el poder sanar.
También de nuestra parte tenemos que ser pues muy respetuosos con nuestros hermanos porque cada uno vive su proceso de diferente manera. No podemos adelantar procesos porque procesos de duelo que no se manejan de una manera correcta no logran sanar. Y hay heridas que no sanan, pero cada vez van a ir doliendo menos. Por eso yo también hoy quise tanto comparar lo de Noemí, como en este caso, la viuda en tiempos del profeta Eliseo. Siguiente párrafo, si alguna de mis hermanas me ayudara a leerlo. Yo, mis hermanos, pasa voz. Pasa vos, mi hermana. ¿Cómo se llama? Soy su hermana Alejandra Sánchez del estado de Puebla. Muy bien, mi hermana Alejandra. Adelante. Dice, segundo párrafo, en medio de la soledad, Dios nos invita a conocerlo de una manera nueva, como nuestro fiel compañero, quien nunca nos abandona y camina a nuestro lado con amor constante. En Isaías encontramos su promesa, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías 66:13. A través de esta cercanía, la mujer puede hallar en Dios no solo el consuelo, sino también fortaleza para avanzar y sostenerse, encontrando paz y propósito en él. Aunque las circunstancias hayan cambiado y el hogar esté en silencio, Dios continúa hablándonos y renovando nuestra fe y nos recuerda que aunque mi carne y mi corazón desfallecen, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:26. Amén. Amén. ¿Quisiera comentar algo, hermana? Pues nada más aquí remarcar, mis hermanas, que realmente este proceso de viudez, bueno, usted lo dijo al principio, probablemente hay algunas entre nosotras aquí que están pasando este proceso o que ya lo pasaron y que ha de ser muy fuerte, pero las palabras que están escritas, que ese consuelo, esa paz va a ser el Dios verdadero, el Dios que conocemos. Y si probablemente algunas que están conociendo también se aferren, pero de verdad con todo amor y cercanía a Dios, porque de verdad que hay procesos tan fuertes que la verdad no sé qué tan fuerte se siente o lo han sentido mis hermanas, pero que sí, aquí dice que realmente la roca es nuestro Dios que está ahí y que sin lugar a duda, aunque hayan o recurran a psicólogos o a especialistas, el amor verdadero es nuestro Dios. Es mi comentario. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Exactamente lo que menciona nuestra hermana, no soltarnos de las manos de Dios. Y bueno, aquí pongo el el siguiente ejemplo en este tema bíblico, porque este nos habla en medio de la soledad, Dios estará con nosotros o estará contigo. Si confías, y aquí me pareció también adecuado, les digo, la escritura está lleno de todos estos sucesos que nos pueden enseñar cómo estas mujeres, al tomarse de Dios, Dios las sostuvo y les dio un propósito, les dio la manera de salir adelante. Aquí quiero poner la viuda que dio todo su sustento. Nosotros conocemos esta historia que se encuentra en Lucas 21, 1 al 4. Dice que todos echaban lo que les sobraba, pero Jesucristo dice, bueno, aparentemente esta viuda fue la que echó menos, pero dice, ella echó todo lo que tenía. Esto lo quiero ilustrar así, confiando que Dios le daría lo necesario espiritualmente, monetariamente y en todos los sentidos y depositó todo lo que tenía. Ahora, como una analogía, yo les diría a quien esté pasando por este proceso, depositar en Dios nuestros pesares, nuestras dificultades, nuestras angustias, por muy difíciles que puedan parecer en este momento, les digo que pudiéramos pensar, o la persona que está pasando por este proceso, que ya no va a poder seguir adelante, Dios va a poner razones para seguir viviendo. Y sobre todo, Él nos va a sostener. Esta viuda, esta viuda puso las manos en nuestro Dios y quiso que Él fuera su sustento. Dice Isaías 66:13, como aquel a quien consuela a su madre, así yo los consolaré, yo
a vosotros. No es que no duela, va a seguir doliendo. No es que nos resulte dificultoso, va a seguir siendo dificultoso, pero Dios va a estar en todo ese proceso. Bien, nuestra hermana comentaba, pues hoy en día hay diferentes formas que la ciencia ha proporcionado para atravesar estos duelos: psiquiatría, psicología, tanatología, que no dudo que puedan brindar un gran apoyo, pero lo que primero siempre tenemos que poner nuestra confianza, primeramente, es en nuestro Dios. Él irá marcando nuestros caminos, así como fue marcando el proceso de Noemí, que regresara a su lugar de origen. Dios fue caminando con ella en el proceso. De igual manera, esta viuda, podemos ver que Dios siempre estuvo en ese proceso. Siguiente párrafo, ¿quién le da lectura? Por Dice ahí así, veo hermano. adelante, sí. Esta etapa de viudez es también una invitación a redescubrir nuestra vida y nuestro propósito, quizás de maneras que antes no habíamos considerado. Al igual que Noemí, quien tras el dolor de la pérdida encontró en su nuera Ruth una compañera de camino. Las viudas pueden descubrir nuevas maneras de servir y apoyar a quienes las rodean. Dios nunca deja de utilizar nuestras experiencias para el bien y en su gracia nos llama a compartir la esperanza que Él mismo nos da. Este tiempo es una oportunidad para buscar nuevos intereses, para sumergirse en el servicio y en la oración, y para acompañar a quienes necesitan consuelo y dirección. Mateo 22:39. Dice, Gusta, pues en este párrafo, no sé si alguien tenga, hermanas, Mateo 22:39, que pudiese dar la lectura. Hermana, Mateo 22:39 Sí, dice, hermana. dice de esta manera, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Pues este párrafo pues nos dice mucho, ¿verdad? A veces las hermanas que han pasado en esta situación debido a la pérdida de su ser amado, pues sí cae a veces en depresión, pero como dice este texto de Isaías 66:13, qué bonito, me conmovió mucho. Y así como quien consuela, a quien consuela su madre, dice, pues Dios así también las consolará, ¿no? Qué bonito texto, qué apoyo emocional tan grande que el Señor deja plasmado en esta lectura en Isaías 66:13. Así como en Dios vamos a tener esa oportunidad de salir adelante, nos invita también a que las hermanas vean y sean un ejemplo, ¿verdad? Conforme a todo lo que han vivido en su vida, tienen mucha experiencia en cuanto a guiar a las hermanas, hacer otras actividades y también las que son más jóvenes se apoyan, ¿verdad? En estas hermanas que ya tienen más experiencia en la vida y para nosotros pues es un apoyo muy grande. Aquí también nos dice que pues busquemos esa oportunidad de seguir trabajando en el ministerio de Dios porque hay muchas cosas que hacer, mucho que trabajar en la obra de nuestro Dios. Entonces, así como Ana, como en la lección anterior, Ana la profetisa, ella pues se vivía ahí haciendo oración, ¿no? Y ayunos. Entonces ella estaba en esa etapa de vivir y estar más cerca espiritualmente con Dios. Entonces, así como la profetisa Ana, pues las hermanas viudas pueden ver ese ejemplo, ¿no? Y pueden guiarse con cómo ella superó todas esas etapas de duelo y al final se puso al servicio de Dios, hermano. Sería mi comentario. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Y bueno, de igual manera, en este tema bíblico, quiero también poner de ejemplo
les digo, a una viuda, porque podemos poner tantísimos ejemplos de mujeres viudas que lo más importante siempre fueron socorridas por nuestro Dios. Aquí hablaba de que en esta etapa de viudez también es una invitación a redescubrir nuestra vida y nuestro propósito. Quiero enfocar la viuda que sustentó al profeta Elías. Nosotros conocemos de esta viuda, pues para empezar, ya la dificultad de viudez, la escasez del alimento. Y dice que cuando llega el profeta Elías y le dice, prepárame de comer, y le dice, mira, solamente tengo ya el último bocado y lo estoy reservando para comerlo y ahora sí dejarnos de morir juntamente conmigo. Aquí, ¿cómo podemos redescubrir nuestra vocación, nuestro propósito? Yo le puse aquí en esta presentación, esta viuda encontró un propósito cuando a su casa llegó un siervo de Dios. Al igual nuestra hermana mencionaba de Ana, esta profetisa, la cual pues tuvo la oportunidad, nuestro Dios la sostuvo de presenciar un momento muy importante, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a ser presentado al templo, a ella también le tocó poder corroborar la promesa de nuestro Dios. Bueno, ¿cómo encuentro un propósito de vida? Dice que esta mujer encontró un propósito cuando este siervo de Dios llegó a él. Vean cómo Dios le da propósitos a nuestra vida. A veces, cuando estamos en momentos de desesperanza, de angustia, como que decimos, no le encuentro sentido a mi vida, pero Dios le empieza a dar sentido a nuestra vida. Les digo, cuando nos ponemos en manos de Él. Le dio un sentido a esta viuda también. Llegó un siervo de Dios, lo hospedó, lo alimentó durante buen tiempo. Después, pues, la historia relata, ¿no? Que también es su hijo en un momento murió, pero a través del profeta, él permitió poderlo nuevamente volver a la vida. Dice, a pesar que ella pensaba que su vida iba a terminar, solamente esperaba que se escaseara el alimento y dejarse morir junto a su hijo. Dios siempre va a dar motivos para salir adelante. Se los dio a Noemí, se los dio a Ruth, se los dio a Ana la profetisa, se los dio a otros, las viudas anteriores. Y ahorita vamos a seguir también comparando más casos de la viudez dentro de la Biblia para poder ampliar cómo siempre Dios ha estado con este segmento. Así es de que, pues, sí se quedan solas de su compañero de vida, sí se quedan ellas en zozobra, pero cuando se ponen en manos de Dios, Él puede ayudarnos a redescubrir y darle nuevo sentido a nuestra vida. Siguiente párrafo, ¿quién nos ayuda a poderlo leer? Ánimo, hermanas, ánimo. Nada más una. Si nada más gustan leerlo, con leerlo es suficiente y si gustan yo le doy la explicación, para que nos apoyen si gustan nada más leyéndolo. Yo, La, hermano. la viudez, Adelante, hermana. Sí, adelante. la viudez permite formar un círculo de apoyo y compañerismo con otras mujeres que atraviesan los mismos caminos, creando vínculos que reflejan el amor de Dios, que fortalece la fe en todos los involucrados al buscar acompañar a otras viudas, ofreciéndoles palabras de aliento. Una mujer puede descubrir cómo Dios utiliza su vida para bendecir y a otros, mostrándonos que en cada etapa de nuestro propósito de ser luz para el mundo permanece. San Mateo 5, 14, 16. La vida de Noemí nos recuerda que a pesar de las pérdidas, Dios puede traer personas nuevas a nuestras vidas y que serán como familia llenándose de esperanza y de nuevas razones para amar.
y servir. Amén, hermano. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Dice el párrafo que nos compartió. Aquí yo lo ilustro de esta manera, brindando el apoyo a, a otras. Lo que nos menciona esta parte del tema bíblico, que también pudiera ser una oportunidad para poder formar un círculo de apoyo y compañerismo con otras mujeres que atraviesan el mismo camino, creando ese vínculo que puede reflejar el amor de Dios y fortalecer la fe. Aquí puse a esta mujer llamada en idioma arameo Tabita, llamada en idioma griego Dorcas, una mujer que ayudó a muchas viudas. Por la lectura en la que se menciona que cuando ella muere estaban pues solamente sus conocidos y también estaba un número considerable de viudas. Se da a entender que esa mujer también era viuda. ¿Qué hizo con ese propósito, ese replanteamiento? Formar, formar un vínculo entre esas mujeres viudas. Las ayudaba, las dirigía. Dice la escritura que ella cosía vestidos para dárselos a ellas. Probablemente hasta muchas de ellas les enseñó a bordar, a hacer lo mismo para poderse valer también en su vida. Pues así, esta mujer ayuda con apoyo económico, consolando y enseñando cómo ganarse la vida a muchas mujeres viudas. Dice que cuando muere, este Pedro estaba como a 18 kilómetros, estaba en Jope, lo mandan a traer y dice que cuando llega se introduce este Pedro, la habían lavado y dice que todas las viudas a las cuales ayudó, todas las viudas se pusieron alrededor de ella. ¿Por qué? Porque ellas habían encontrado ese apoyo en esta mujer. Ellas habían encontrado que aún en nuestro sufrimiento, nosotros también podemos ser de bendición. Y sí, de verdad, nosotros aún en el sufrimiento podemos ser de bendición. Nosotros aún en las adversidades, aún en las pruebas, podemos ser de bendición para otros. Es lo que nos invita este párrafo, es esta parte de nuestra lección. Dice que debemos buscar acompañar a otras viudas, ofrecerles palabras de aliento. Una mujer puede descubrir cómo Dios utiliza su vida para bendecir a otras. Así como Noemí, les digo, en la lección nosotros vimos Noemí, pero también a través de todos estos ejemplos que me pareció también de una manera adecuada poder plasmar cómo estas viudas confiadas en Dios tenían las mismas características, cómo estas viudas eh, que menciona la palabra de nuestro Dios tenían, a lo mejor aunque se sentían derrumbadas, pero tenían esa fortaleza espiritual. Y bajo este lineamiento, nosotros es lo que tenemos que tomar todos estos ejemplos para que cuando tengamos la oportunidad de ayudarle a alguna viuda, lo hagamos. A veces no sabemos ni qué decir. Cuando llegamos a dar palabras de aliento, cuando están en pleno velorio, en pleno entierro, a veces no sabemos ni qué decir. Y crean que ahí no se trata de palabras, ahí se trata de un abrazo, ahí se trata de un hombro, ahí se trata de decirle, aquí estoy contigo. Y de verdad que eso le da un gran valor que está sintiendo la persona que se siente en esta situación. Además de que también es parte de una indicación que nos da nuestro Dios, porque Él nunca va a desamparar al huérfano ni a la viuda. Dice Santiago en el capítulo 1, cómo hasta hoy en día tenemos cada uno de nosotros esa oportunidad de poder ayudar a otros. Dice Santiago capítulo 1, versículo 27, dice así, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Visitar, dice, los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Vean, esta es parte de, tanto en el Antiguo Testamento,
de ordenanzas de nuestro Dios. Aún en el Nuevo Testamento, nuestro Dios nos sigue dando esa indicación. Y todavía nos lo recalca, la verdadera enseñanza, la verdadera religión pura y sin mancha es esta: acordarnos, ayudar al huérfano y a las viudas en sus tribulaciones, en sus dolores. Entonces, esta es otra de las partes como nosotros podemos, podemos ayudarles, formar un grupo de apoyo, visitando constantemente, no sé, invitando a la hermana, motivándola, invitándola a nuestra casa, a lo mejor que salga un poquito de la rutina que le traiga los recuerdos, que la mantienen en esa tribulación, en esa aflicción. Al final también, nuevamente, sin perder lo que nos relata este párrafo, la vida de Noemí nos recuerda que a pesar de las pérdidas, Dios puede traer personas nuevas a nuestra vida que serán como una familia. Dice el último párrafo, dice, en la etapa de la viudez, Dios sigue presente, con una promesa de paz y de renovación. Nos invita a aceptar esta etapa como una oportunidad de crecimiento espiritual y de fortaleza en él. Al mirar hacia adelante con esperanza, la viuda puede recordar que Dios es su porción y su fortaleza, y que en su amor nunca estará sola. Dios transformará las temporadas más difíciles en fuentes de propósito y fe renovada. Y nos asegura, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta verdad nos lleva a una conclusión alentadora. En cada paso, Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestra vida y guiándonos hacia un futuro lleno de su gracia y de propósito. Al final, nosotros conocemos lo que pasó con Noemí. Conocemos cada proceso, cada etapa. Ya ha llegado cuando Ruth rehace su vida con este Boaz, en ningún momento deja de desatender a Noemí. Y algo muy grandioso es como Dios siempre va a ir acomodando cada etapa de nuestra vida. En un momento, esta Noemí decía, ya no me llamen más así, llámenme Mara, porque estoy puesta en amargura, pero nuevamente volvió a recobrar la alegría a su vida. ¿Cuándo? Cuando en el proceso, al final, Ruth tiene un hijo con este Boaz y dice que este pequeño fue, esta Noemí fue su ama o fue quien lo crió, que fue quien lo tuvo en su regazo y este pues bebé en ese momento, pues no era nada más y nada menos que su abuelo del rey David. Puse en esta presentación esta. Noemí, una viuda que alcanzó la paz y reconfortar su alma sin perder la guía de Dios. Todas las decisiones que tomaba eran conforme a la voluntad de Dios. Por medio de Dios, ella logró superar el duelo, encontrar la paz, aceptar la tribulación y alcanzar la bendición de Dios de poder tener en su regazo al abuelo del rey David. También puse este versículo que se encuentra en Ruth capítulo 4, donde dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Dios siempre utiliza a las personas para poder sanar a nuestros semejantes. Aquí este bebé dice que iba a ser el restaurador del alma de Noemí. ¿Qué más le dice? Además de que va a ser el restaurador de tu alma, te va a sustentar en tu vejez. Dice, y agrega, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz y ella es más valiosa para ti que aún que siete hijos. Al final, cuando nos soltamos de la mano de nuestro Dios, podemos ir transcurriendo todos nuestros procesos. Brindarles esta confianza a nuestras hermanas que se encuentran en esta situación. Si ya tenemos hermanas que son viudas de mucho tiempo, seguirlas teniendo en consideración, teniéndolas en respeto, en una prioridad nuestra. Les digo, esto es parte de la ley de nuestro Dios. Esto también se traslada hacia el Nuevo Testamento y en todo momento Dios no va a desamparar a este segmento, la mujer en la viudez. Amadas hermanas, pues hoy nos damos cuenta cómo al ponernos en las manos de nuestro Dios,
por muy fuertes que sean nuestros dolores, por muy difícil que percibamos la vida, Dios nos enseña a través de todos los ejemplos que están plasmados en la Escritura, que Él nos va a ayudar. Él nos va a poner ese propósito y podemos encontrar la paz que tanto necesitamos cuando pasamos por estos momentos dificultosos. Bien, pues antes de pasar a proponerles la actividad que pudieran hacer en sus localidades, no sé, mis hermanas, si quisieran comentar algo, quisieran hacer alguna aportación o de igual manera, si tuvieran alguna pregunta, con toda confianza. Adelante, por ahí levantó mi hermana la mano. Adelante. Sí, mi hermano, nosotros, bueno, ¿qué recomendación o qué periodo podría ser en el caso de alguna hermana viuda y que pues Dios a lo mejor le pone a alguien más en su vida, ¿no? Que puede hacer nuevamente restablecer eh, la unión con alguien? ¿Qué fecha o qué periodo podría tomarse para volver a reiniciar un nuevo matrimonio? Pues mire, ahí realmente consistiría en los factores, pues de cómo va atravesando el duelo la persona, si realmente está preparada. También lo ideal sería, pues, aconsejarlo, ¿no? A una viuda joven, porque también hay diferentes etapas de la viudez. Hay viudas que quedan jóvenes y que también tienen el derecho de poder rehacer su vida y la misma escritura lo avala. Ahí sería considerable, no pudiéramos nosotros poner una fecha muy en particular, pero lo más importante es que ella primeramente sanara ese dolor, ese duelo, que tampoco lo hiciera. Eso sí es muy importante hablar con nuestras hermanas, pues tampoco lo hagas porque te sientes sola y quieres tener un compañero. No, ponerse en las manos de Dios primeramente. Dios va a ir acomodando las cosas, como lo vimos con esta Ruth, porque Ruth también era una viuda, pero era una viuda que estaba pues todavía joven. Y Ruth vemos todo su proceso. Ella no adelantó el proceso. Ella fue siguiendo el proceso de integración con su suegra, de conseguir el pan diario cuando fue a los campos de este Bosc. Es un proceso. Pero aquí pedirle mucho a Dios. Cuando Dios nuevamente, si, les digo, si es una hermana joven, está en el derecho de rehacer su vida y Dios pondrá el momento indicado. Tampoco le diríamos, hermana, pues en 2, 3 meses vuélvete a casar, porque esto sería realmente algo que a lo mejor todavía terminaría de complicarlo bastante. Entonces, yo creo, a mi punto de vista, pues esperar algún tiempo de sanación, sobre todo si sus hijos, tratar de irlos orientando. Si tuviera hijos, entonces son diferentes factores, pero ponerlo en las manos de Dios, tratar de pedirle que Dios envíe el compañero idóneo y de ahí Dios irá acomodando todas las cosas, pero tan prematuro, también lo diríamos, no sería lo indicado. La escritura en primera de Timoteo capítulo 5, ahí narra toda la forma también, cómo ayudarle a una viuda. Dice, bueno, hay viudas que a lo mejor van a quedar jóvenes y se van a volver a casar. Dice, pero aquí las viudas que verdaderamente sean viudas, a esas hay que ayudarlas. Entonces, sí, lo indicado, si usted conociera de un caso, pues es eso, ¿no? La recomendación, sana primero tu corazón, vive esa parte del duelo y Dios irá acomodando las cosas poco a poco, no precipitar las cosas. Gracias, mi hermano. Sí, mi hermana. ¿Algún otro comentario o alguna otra participación? Pasaos, hermano. Sí, mi hermana. Hermano, yo tengo una duda. Sí, dígame. El libro de Hechos Ujú. dice que la iglesia primitiva, en Sí, aquel tiempo, los apóstoles escogieron diáconos para que pudieran repartir alimentos a las viudas. sí, También vemos que la escritura nos dice que tenemos que ver
quiénes son viudas realmente, es decir, Así es, quiénes quedan solas completamente, ¿no? Dice que sí, si tuvieran hijos o nietos, ellos deben de hacerse, así pues, es. cargo, ¿no? De apoyar a nuestra hermana en este caso, ¿no? Mi duda es, hermano, como iglesia, ¿tenemos algún censo de las hermanas que están en esta situación? Porque hay varios programas para ayudar, por ejemplo, a los hermanos que fueron obreros y ya son ancianitos y pues ya no pueden seguir ejerciendo su ministerio. Sí. Pero tengo esa duda. En el caso, ¿hay alguna manera de saber cuántas hermanas en la iglesia están en esa condición de que no tienen a nadie que las apoye o no tenemos nada todavía? Gracias, hermano. Sí, mire, en el estado de Morelos, bueno, yo funjo como secretario de aquí del estado de Morelos. Sí tenemos, a lo mejor le podríamos decir realmente las necesidades de las hermanas que son viudas, como usted lo menciona, así sin ningún apoyo. A nivel general, yo creo que sí sería muy complicado tener esta estadística. Desconozco si desde la Administración General haya una estadística como tal. Como bien lo menciona usted, las viudas que realmente tengan esa necesidad, ¿no? La misma escritura usted también lo remarcó, ¿no? Vuelvo a recordar, Primera de Tesalonicenses, no, es Timoteo, a ver, vamos a verlo, perdón, donde menciona acerca de las características que debe de tener una viuda para realmente poder ser ayudadas. Dice 1 Timoteo 5, versículo 4. Dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Aquí claramente está dando el pasaje. Son diferentes procesos de cómo ayudar a las viudas, porque indudablemente, aunque sea joven una hermana, en el momento que muere repentinamente su esposo, pues ahí hay que brindar el apoyo mientras ella va nuevamente encontrando ese propósito. A lo mejor si no trabajaba, tiene que buscar un trabajo, cómo mantener a sus hijos. Entonces, en ese proceso hay que ayudarles. Sigue diciendo, cuando habla de viudas, que de verdad sean viudas las que están aquellas desamparadas, pero da la pauta la palabra de Dios, ¿eh? Dice 4, pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. ¿Qué nos está, qué nos está aquí enseñando esta parte? Vean cómo dice, si alguna viuda tuviera hijos, pues a lo mejor ya no hay la necesidad de ayudarle de una manera económica, porque claro que ahí tendrían que hacerse cargo los hijos, pero no está siempre de más estar en contacto, ¿no? Con nuestras hermanas. En el caso que usted dice, pues aquí a lo mejor en Morelos yo le podría mencionar, a lo mejor sí hay unas 3 hermanas que desafortunadamente son viudas, aunque tenemos más hermanas viudas, pero algunas pues viven con sus hijos les apoyan. Aquí solamente requiere siempre de estarles dando palabras de aliento y de esperanza, porque pues hay mujeres que ya nunca más se vuelven a casar. En mi caso, mi tía, tengo una tía hermana de mi padre, ella quedó viuda muy joven y ella hasta el día de hoy no se ha vuelto a casar. Gracias a Dios, sus hijos la mantienen, ella trabaja. En un tiempo la iglesia le ayudó mucho hasta el momento que ella dijo, hermano, ayúdenles mejor a otras hermanas que tengan la necesidad. Yo, gracias a Dios, estoy bien. Entonces, le digo, como tal, yo creo que sí sería dirigirse al representante estatal para conocer bien esa estadística, hermana. Gracias, hermano. Sí, por nada, hermana. ¿Alguna otra Hermano, pregunta? Sí, adelante. pues hay viudas jóvenes, hay viudas ya de avanzada edad. Sí, A veces es complicado también atender a las hermanas viudas de ya avanzada edad, como 80 años, por decir. sí, sí.
la situación es diferente. ¿Por qué? Porque ya no tienen las mismas energías, a veces se les dificulta caminar o hacer actividades, como nos recomienda aquí la palabra de Dios, ¿no? Que si son viudas jóvenes, pues pueden hacer ese Sí, tipo de actividades, ¿no? Pero en cambio a ellas que ya son mayores, yo creo que podemos recomendar también a estas hermanas viudas que sean apoyo como líderes en oración, sí, líderes en, en dar ahora sí su experiencia, apoyarnos con ellas, ¿verdad? Para cualquier consejo y porque es diferente también el temperamento a esa edad, es sí, difícil a veces sí. conversar con ellas o hacer, a veces manifestar ciertas decisiones, ¿no? ¿Qué otras cosas podremos implementar con ellas, hermano? Sí, mire, yo recuerdo mucho un caso de una hermana viuda, se llamaba hermana Petra, le decíamos de cariño Petrita, viuda de Calderón. El hermano Andrés Muñoz, yo lo tengo muy presente, el hermano Andrés Muñoz se hizo cargo de ella porque ella era viuda, viuda. ¿Qué se trató de hacer? Esto lo comparto como una experiencia, lo que pudiéramos nosotros hacer ya con las hermanas grandes y que sean viudas. En algún tiempo se le dio la oportunidad de que estuviera viviendo en una parte de la iglesia, poderlo, poderlo acondicionar. Ahí estuvo viviendo la hermana algún tiempo mientras todavía, aunque ya era muy grande, todavía podía valerse por sí misma. Ya en cuanto ya su estado de salud empezó a decaer, pues ya se canalizó con una hermana. Se procuraba, o esto sería la recomendación, a lo mejor, pues hacer algún apoyo en aquellos hermanos. Nunca falta, ¿eh? Les digo, esto viene de parte de nuestro Dios, nunca falta el que alguien se ofrezca voluntariamente, hermano, yo apoyo esto, yo apoyo esto. Y a lo mejor, de alguna manera, si verdaderamente está sola, pues no sé, pagar que esté con algún hermano, a lo mejor ayudarles económicamente, ayudarles también como si estuvieran ejerciendo una labor, porque pues todos tenemos actividades, ¿no? Y ahí es cuando se complica, cuando si hay una hermana, les digo, como en este caso, la hermana Petrita, que ella sí era viuda totalmente. El hermano ministro Andrés Muñoz venía a visitarla constantemente, le encargaba a una hermana, hermana, cuídela así como el buen samaritano, lo que gaste de más, yo se lo doy. Recordemos que todo lo que hagamos por este segmento de esta parte de nuestra iglesia, del pueblo, todo nuestro Dios nos lo va a recompensar. Entonces aquí sí hay que tener mucha organización y mucha paciencia, porque sí, ya cuando es grande el hermano, pues a veces ya empieza a cambiar su carácter. Imagínense si a veces los hijos con los padres, ¿no? Hay ahí ciertas situaciones difíciles, ahora cuanto más con alguien que a lo mejor no es familiar como tal, pero como iglesia tenemos que fomentar eso, tenemos que trabajar eso. Si hay una hermana, yo creo que si unimos fuerzas entre todos, algunos a lo mejor de una manera monetaria, otros de una manera, hermano, yo la cuido un día, yo la cuido en otro día, creo que esto sería parte también del cumplimiento que nosotros estamos haciendo, como la palabra de nuestro Dios lo está indicando. A mí me viene nuevamente a la mente lo de esta Tabita, lo de Dorcas. Se deja ver que las mismas viudas, ellas la cuidaban porque dice la escritura que enfermó, miren rápidamente, bueno, no sé cómo ande de tiempo. Dice Hechos 9. ¿Cómo vamos de tiempo, mi hermano Roberto? Todavía hay, ya ahorita nada más eh, doy unos pasajes y concluimos. Ok. Si todavía tenemos poquito tiempo, Nos pasamos ya por 15 minutos. bueno, entonces ya vamos a concluir. Nada más les leo rápido Hechos 9, 36 y 37. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía, y aconteció en aquellos días que enfermando, murió, la cual después de lavársela pusieron en una sala. ¿Qué pasó con esta mujer? Enfermó. ¿Quiénes la ayudaron? Fueron estas mismas viudas y la misma iglesia. Entonces, organizarnos para poder apoyar a nuestras hermanas en esta situación. ¿Algo más? Y disculpen, que ya me excedí. Todo bien, hermano. No sé si alguien más tenga alguna participación.
vemos que ya estamos un poquito cortas del tiempo por bueno, el pequeño incidente que tuvimos por el horario, Sí. pero pues la hermana Marisol solamente comenta, no se preocupe hermano, está muy interesante su enseñanza, ok, quiere más tiempo, dice. No, pero a ver, hermanas, ¿alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? Estamos ya en la sección de comentarios y preguntas. Sí. Todo bien, hermano. Muy bien. Solamente yo les quiero compartir lo que pensé que pudieran hacer en las actividades en la iglesia y ya con eso concluyo. Bueno, pudieran hacer sus equipos, reunirse, hacer un equipo, o algún dibujo, ¿no? Algún dibujo de Noemí, y Ruth. Pudiéramos hacer manualidades, ¿no? Un ramo de espigas de papel para recordar que Dios las proveyó conforme a la ley que estaba en Deuteronomio capítulo 24, una representación actuada, ¿no? También lo pudieran hacer las hermanas, expresarse estas palabras. Y por último, también puse en una de las actividades, podemos regalar un mensaje escrito, ¿no? Podemos regalar un mensaje escrito con palabras de motivación, con los versículos que vimos, ¿no? Mira, Dios te va a consolar como una madre, porque una madre nos consuela con todo su amor. Regalar mensajes con palabras de motivación a una hermana viuda, a alguna familiar, a una vecina. ¿Para qué? Para que recuerde con seguridad que Dios estará con ellas, para que no se suelten nunca de su mano. Mis hermanas, pues me ha sido muy grato poder compartir esta lección con ustedes. Yo también aprendí muchísimo